¿Cuántas veces te has emocionado al probar un sistema donde en tus primeras 20 operaciones obtuviste resultados muy buenos? O por el contrario, que en tus primeras 20 operaciones solo ves cómo se reduce la cuenta. Basarse solo en esta pequeña muestra conlleva asumir riesgos muy altos, pues podrías asumir que el sistema es ganador o perdedor sin haber obtenido datos fiables. Si aplicamos el concepto de la ley de los grandes números al trading, nos indica que si ejecutamos muchas operaciones de un mismo sistema, el resultado obtenido tiende a estar más cercano a la probabilidad esperada. Como ejemplo general, tenemos un dado. Si queremos determinar cuál es la probabilidad de que salga una determinada cara del dado, por ejemplo, la cara de 2 puntos, basándonos en la probabilidad de un evento, nos indica que se obtiene dividiendo el número de resultados favorables al evento entre el número total de resultados posibles. Para el ejemplo, el número de resultados favorable para la cara de 2 puntos es de solo 1, porque hay una sola cara con 2 puntos, entre el total de resultados posibles, que son 6 caras. Por lo tanto, tenemos una probabilidad teórica del 16.6% de obtener la cara de 2 puntos. Esta vendría a ser la probabilidad esperada o teórica de que ocurra el evento. Por tanto, si aplicamos la ley de los grandes números, lanzando muchas veces el dado, la probabilidad que se espera obtener para cada una de las caras es del 16.6%. Al lanzar 30 veces el dado, obtuvimos dichos resultados. La cara de un punto salió 4 veces del total de lanzamientos, obtuviendo un 13.3%, mientras que la cara de 3 puntos salió 8 veces, obtuviendo un 26.6%, y la cara de 5 puntos salió 3 veces, obtuviendo el 10% del total de lanzamientos. Como vemos, el resultado de cada una de las caras es distinta. La distribución que existe entre ellas frente a la probabilidad esperada es amplia. Es decir, a una menor cantidad de operaciones, existe una mayor dispersión de los resultados. Pero al lanzar 1000 veces el dado, vemos que el resultado obtenido en cada una de las caras se asemeja a la probabilidad esperada, que era del 16.6%. Por tanto, a medida que se amplía el número de lanzamientos, la distribución se acercará más a la probabilidad esperada. Bien, ya que hemos mencionado los términos de distribución y dispersión, hablemos en primer lugar sobre los tipos de distribución. Existen dos tipos de distribución. Veamos la distribución de tipo A. Tenemos dos variables posibles, el 1 y el 2, o verde-rojo. En este tipo de distribución existe una secuencia establecida. Por ejemplo, después del 2, nuevamente viene el 1, y después del número 1, viene el número 2. De modo que puedes saber a ciencia cierta el próximo número a salir, que sería en este caso el número 1. Luego continúa el número 2, el 1 y finalmente el 2. O verde y rojo. Después del rojo viene nuevamente el verde. Después del verde viene el rojo. Verde, rojo, verde y rojo. Lo que podemos concluir en este tipo de distribución es que existe una secuencia, una estructura u orden en los resultados de las variables, en donde la frecuencia de los resultados son dependientes del resultado anterior, es decir, existe una dependencia de las variables, así que es fácil saber qué resultado es el siguiente. Por lo tanto, estamos ante una distribución fija. En la otra distribución de tipo E, veamos cómo es el comportamiento de las mismas variables. En este caso, primero obtuvimos un 2, luego el número 1, nuevamente el 1, el número 2, el 1, el 2, el 2 y finalmente el 1. O también pudo ser el 2, nuevamente el 2, otra vez el 2, el 1, el 1, el 2, el número 1 y finalmente el 1. De modo que vemos que no existe cierto orden ni dependencia entre las variables. También pudo tener esta otra distribución, verde. En este caso salió un verde, como también pudo haber sido un rojo, como en los anteriores casos. El siguiente verde, rojo, nuevamente el rojo, otra vez el rojo, rojo, verde y nuevamente verde. Podemos concluir que en este tipo de distribución no existe una secuencia, estructura u orden en los resultados de las variables.
La frecuencia de los resultados son independientes del resultado anterior, es decir, asumimos que cada resultado es un evento independiente, de modo que existe un grado de incertidumbre en el resultado siguiente. Por lo tanto, estamos ante una distribución variable. Ya que has podido ver estos dos tipos de distribuciones, una fija, que sigue una secuencia y es posible saber qué resultado es el siguiente, y por la otra parte, una distribución variable que no tiene secuencia y en el cual no podemos saber el resultado del evento siguiente. ¿En cuál de estas dos distribuciones crees que esté en el resultado de tus operaciones en el trading? Si en vez del 1 colocamos Take Profit y en vez del 2 el Stop Loss. En el trading, los resultados de cada una de tus operaciones es incierto, ya que no podemos controlar todas las variables que hacen que el precio se mueva. Por lo tanto, nuestros resultados siempre tendrán una distribución del tipo B. Y es por ello que siempre debemos de gestionar el riesgo, porque como vemos aquí, tendremos rachas de pérdidas, que si no son debidamente gestionadas, podríamos perder la cuenta. Si aún no viste los videos sobre gestión de riesgo, te invito a verlas en las descripciones del video. Ahora que conoces la ley de los grandes números y la distribución de sus resultados, llevemos estos conceptos a un ejemplo práctico en el trading. Supongamos que a 3 personas les presentan un sistema, cuyo sistema tiene un 50% de acierto y cuya media del ratio riesgo-beneficio es de 1 a 2, por lo que podemos deducir que es un sistema con esperanza matemática positiva, es decir, es un sistema ganador. Si aún no viste el video sobre la esperanza matemática en el trading, te invito a verlo en las descripciones del video. Pues bien, estas 3 personas deciden tomar dicho sistema y empiezan a probarlo cumpliendo a cabalidad todo el plan de trading establecido. Las 3 personas testean el sistema unas 10 veces. La primera persona testea el sistema unas 50 operaciones por vez. En este caso, evaluarán sus resultados 10 veces. La segunda persona testea el sistema unas 250 operaciones por vez. Y la tercera persona testea el sistema unas 1500 operaciones por vez. Veamos cómo les fue. Aquí se muestra los resultados de cada una de las operaciones. Para la persona que testea un total de 50 operaciones, la de 250 operaciones y la de 1500 operaciones. El capital inicial fue de $2000, en donde se arriesga el 1% por operación. Y el ratio promedio es de riesgo 1 y beneficio 2. Riesgo 1, beneficio 2. Riesgo 1 y beneficio 2. Anotemos el porcentaje de acierto obtenido en cada una de ellas. Tabulemos y veremos cómo los resultados varían en cada una de las operaciones, cumpliéndose así la distribución de tipo B que habíamos visto anteriormente. Tabulemos. Para la primera vez, en la opción con 50 operaciones, se obtuvo un total de 50% de acierto, mientras que en la de 250 operaciones obtuvo un total de 48.4%, y en la de 1500 operaciones obtuvo un porcentaje de acierto de 52.5%. Registremos los resultados: 50%, 48.4% y 52.5%. Tabulemos por segunda vez: 46%, 51.2% y 51.4%. Registramos. Tabulación 3. Obtuvimos un 56%, 51% y 50.3%. Registremos. Cuarta tabulación. Obtuvimos un 50%, 51.2% y 48.7%. Registremos. Quinta tabulación. Para el primer caso obtuvimos 48% de acierto, para el segundo un 49.6% y para el tercero con mayor operaciones obtuvimos un 48.7%. Registremos. Sexta vez. 58%, 53.2% y 49.6%. Registremos. En la séptima vez obtuvimos un 48%,
44.8% y 48.1%. Ya en la octava vez, obtuvimos un 60%, 53.2% y un 48.7%. Registremos. Novena vez. Obtuvimos para el primer caso un 38% de acierto, para el segundo caso un 54% de acierto y para el tercer caso un 50.5%. Registremos. Y para la última y décima vez, para el primer caso con 50 operaciones obtuvimos un 74% de acierto. Para la segunda opción con 250 operaciones obtuvimos un 52.8% de acierto. Y para la tercera opción con 1500 operaciones obtuvimos un total de acierto de 48.4%. Registremos y vemos los resultados totales. Al término de haber anotado 10 veces los resultados para las operaciones con 50, 250 y 1500 operaciones, obtuvimos los siguientes indicadores de distribución. Si bien la media para los tres casos tiende a estar cercano al 50% de acierto, vemos que la opción con mayor cantidad de operaciones es la que más se asemeja a la probabilidad del sistema, que era del 50% de acierto. Si consideramos la dispersión que existe entre dicha distribución, observamos que tanto la varianza y la dispersión es distinta. Cuanto mayor sean estos valores, mayor será la variabilidad, y cuanto menor sean estos valores, menor será la variabilidad. Como vemos, la opción 3 con 1500 operaciones es la que contiene menor dispersión, por ende es la que más se acerca a la probabilidad esperada del sistema, que era del 50% de acierto. Visualmente podemos ver la diferencia entre el máximo y el mínimo obtenido para la opción 1, cuya diferencia es de 36 puntos porcentuales, mientras que en el ejemplo 2, la diferencia entre el máximo y el mínimo es de 9 puntos porcentuales, y el tercero con 1500 operaciones, la diferencia entre el máximo y el mínimo solo es de 4 puntos porcentuales. Notemos esto último más gráficamente mediante una campana de Gauss, que es básicamente una representación gráfica de una distribución. Aquí podemos ver la curva del histograma, tanto para la opción con 50 operaciones, color rojo, y para la opción con 1500 operaciones, color verde. Vemos que con el ejemplo de pocas operaciones, la dispersión es más amplia, mientras que con varias operaciones, la dispersión es menor, pues esta es la que mejor concentra los datos hacia la probabilidad esperada. Si realizas pocas operaciones, podrías ubicarte a uno de los extremos como al inicio del video. Tenías un porcentaje de acierto cercano al 30%, pensando como tal que es un sistema con baja probabilidad de acierto, descartándolo y siendo un motivo por lo que te pasas mucho tiempo pasando de sistema en sistema. También podrías estar al otro extremo con un porcentaje de 74%, pensando que es un sistema con alta probabilidad de acierto, en el cual podrías tomar riesgos innecesarios que a largo plazo perjudicarían tu cuenta. Podemos concluir que tal como indica la ley de los grandes números, en las primeras operaciones la frecuencia es inestable, pero a medida que aumentamos el número de operaciones, la frecuencia tenderá a estabilizarse a la probabilidad esperada. Lo importante para un sistema es la robustez a largo plazo, por lo que todo sistema requiere de tiempo y paciencia para demostrar sus resultados. La cantidad óptima de operaciones para obtener el resultado esperado de un sistema previamente testeado depende del tipo de operativa. Por ejemplo, si tu sistema te da una media mensual de 30 operaciones y tus resultados fueron evaluados a los 4 meses, entonces tendrías que operar hasta la cantidad de 120 operaciones para obtener las estadísticas. No esperes obtener resultados semejantes al mes o a los 2 meses, ya que tu base testeada fue de 120 operaciones. Y recuerda siempre gestionar el riesgo en cada operación, ya que como pudiste ver, cada resultado es un evento independiente, donde todo sistema va a pasar por rachas tanto positivas como negativas, que si no son debidamente gestionadas, podrías perder la cuenta. Por ejemplo, aquí vemos que hubo una racha positiva de 10 operaciones, como también hubo 10 operaciones consecutivas que tocaron el stop loss. Si vamos tabulando,
Por ejemplo, aquí hay una racha perdedora de 11 operaciones. Y aquí vemos una racha negativa de 14 operaciones consecutivas que tocaron el stop loss. Busquemos la racha perdedora en la distribución. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 operaciones consecutivas que tocaron el stop loss. Y este tipo de rachas podrían presentarse tanto al inicio, al medio o al final de toda tu operativa. Así que si no gestionas el riesgo, podrías perder la cuenta. Listo. Si te gustó el video y quieres más contenido similar, suscríbete al canal, activa la campana y déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, siempre debes de pensar en probabilidades. Buen trading.